Engrandecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica, el programa que Dios ha preparado para manifestar su gloria y para expresarse tal como Él es a Misión Cristiana del Calvario. Es el programa que Dios está utilizando para preparar a la iglesia, pero no cualquier iglesia, es la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y dice que es la esposa que se ha preparado. Por esa razón es que Dios está utilizando Reforma Apostólica con ese propósito de preparar, capacitar y habilitar a la iglesia según el propósito por el cual el Señor la ha llamado, y el deseo es que podamos cumplirlo para la gloria de su nombre. Estuvimos hablando el lunes pasado sobre la importancia de la unidad y entendiendo un poco más de lo que es la unidad. Y decíamos y volvíamos a recalcar que no es una unidad cualquiera, no es una unidad de equipo, es una unidad de cuerpo. Y esta unidad de cuerpo no es originada por cualquier persona, sino esta unidad de cuerpo es originada por el Espíritu Santo que nos introdujo a un cuerpo para que funcionemos como tal y para que vivamos y apliquemos como tal y seamos aprobados dentro del propósito de Dios. Estuvimos viendo Efesios 4 y versículo 3 como el punto clave, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero hablábamos sobre la importancia de cuerpo en el versículo 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo se crece en Cristo para dar la medida, la estatura y la plenitud? Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablábamos sobre la importancia de ayudarnos mutuamente, pero el ayudarnos mutuamente no es estar abajo de otros o bajo otros, en el sentido de que este está creciendo, pero yo estoy a un nivel bajo. Este está corriendo más, pero yo voy atrasado. Este está avanzando, pero yo me quedé rezagado. Este está buscando al Señor, pero yo medio lo busco. Eso no es ayudarse mutuamente, sino eso es afectar y dañar el cuerpo de Jesucristo. Sin embargo, cuando dice que se ayudan mutuamente, es porque cada uno estamos cuidando nuestra salud espiritual, cada uno estamos cuidando nuestro nivel espiritual y cada uno estamos cuidando en el propósito del Señor en nuestra vida. ¿Por qué les habla de ayudarse mutuamente y por qué les habla de crecer y desarrollar? Porque en los versículos anteriores nos habla, por ejemplo, dice en el 14, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hablábamos el lunes pasado sobre la iglesia de Corinto, cómo se quedó rezagada. Como decíamos, y usé nada más una ilustración, no por ir a la feria del pueblo, sino se quedó rezagada por quedarse sin vivir como cuerpo, sin expresarse como cuerpo. No cuidaron la vida de cuerpo, por eso se quedaron niños. Y aquí nos está expresando lo mismo. No alcanzaron el propósito. ¿Por qué razón? Porque no cuidaron la vida de cuerpo. Cuando yo estoy cuidando la vida de cuerpo, estoy cuidando el propósito del Señor. Me estoy esforzando para que el propósito del Señor sea realizado conforme el Señor lo ha dicho. En otras palabras, no arriesgo el propósito. ¿Cuándo es cuando yo arriesgo el propósito? Cuando yo hago las cosas como yo quiero o hago mi propio propósito o hago de la iglesia según mi propósito o hago que la iglesia haga según mi propósito.
y no el propósito trazado por Dios. Pero cuando estoy aquí ayudando mutuamente, ¿qué es entonces? Que estoy cuidando el propósito de Dios y no lo arriesgo. Que entonces cumplo con el propósito de Dios, cumplo con lo que el Señor es, cumplo con esa unidad de cuerpo. Eso es ayudarme mutuamente, ayudarse mutuamente, que juntos cuidamos que el propósito de Dios se cumpla. ¿Qué es entonces cuidar el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de la iglesia? Por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 15 nos habla de uno de los propósitos de la iglesia que el Señor dice, y lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, pero dice aquí en Corintios y versículo 24, 1 Corintios 15, 24, luego el fin, o sea, está hablando del propósito, no al fin, no al final, no está hablando de tiempo, sino de propósito. Y esto es lo que la iglesia de Corinto no entendió, pero tampoco lo logró, pero tampoco se esforzó por alcanzarlo. Pero gracias a Dios que Pablo dejó la revelación, porque si solo se hubiera basado en los límites a lo que llegó la iglesia de Corinto, estaríamos hoy ausentes de la revelación, de lo cual nosotros debemos alcanzar. Y veamos esto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, está hablando de Cristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, está hablando de Cristo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Vaya relacionando esto, por favor, y creo que ya va pensando en el versículo que habla sobre esto. Efesios 1. Ahora, pero continuemos aquí. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, donde tiene que ver sobre esto. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Se da cuenta la relación que hay? Que dice hasta que todas las cosas la tenga bajo sus pies. Ahora, ¿quién es el instrumento para colocar todo bajo la planta de sus pies? Y dice esto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es la iglesia el instrumento de Dios para la aplicación de este propósito de Dios. ¿Pero qué iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué iglesia está hablando? No de una iglesia congregacional, sino está hablando de una iglesia que vive y se expresa como cuerpo. Por eso es que urge que Misión Cristiana El Calvario aprenda a vivir como cuerpo y se exprese como cuerpo. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir el propósito de Dios y cuando estamos en eso y nos ayudamos mutuamente, como decíamos, es que no estamos arriesgando el propósito de Dios. Y arriesgar el propósito de Dios es como lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué pasó? No cumplieron el propósito de Dios para el cual los había creado para hacer su imagen y semejanza. Cuando habla de imagen, habla de algo interior, y semejanza habla conforme a lo exterior. Conforme a lo interior que es el Padre y conforme a lo exterior que es el Padre. Ahora, así es como el Señor quiere su iglesia. Una iglesia conformada en lo interior
lo que es Cristo, pero también en lo exterior que es Cristo. No solo tiene funciones y responsabilidades, o no solo tiene fruto interior, sino tiene fruto exterior también, que expresa la imagen de Jesucristo, y en este caso es el cumplimiento de la obra de Cristo. Y la obra de Cristo dice en Corintios 15 que es necesario que Él reine hasta que ponga a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora, ¿quién es el llamado o la llamada a hacer esto? Es la iglesia, que es su cuerpo. Pero para que funcione como cuerpo, precisa la unidad del Espíritu y que todos sus miembros estén bien conectados y funcionando entre sí, para que así se cumpla la expresión de cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando yo no me preocupo y cuando yo no soy solícito en guardar la unidad del Espíritu, estoy arriesgando el propósito del Señor, en este caso, de colocar a los enemigos bajo la planta de los pies. Estoy poniendo en riesgo el propósito de Dios en mi vida y en el resto de los hermanos que Dios me ha puesto. El propósito de Dios se va a cumplir porque Dios lo va a cumplir, pero no lo va a cumplir conmigo, ni lo va a cumplir con la gente a la que estemos siendo afectados y nos dejemos afectar. Es por ello que se hace necesario cuando dice que se ayudan mutuamente, que se están cuidando, que se están preocupando entre sí, que todos estamos poniendo de nuestra parte para alcanzar el propósito de Dios. Por eso aquí mismo en Efesios capítulo 3 y versículo 10, dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Volvemos otra vez, aquí especifica de cuál iglesia está hablando aquí. De la iglesia que es su cuerpo. No de la iglesia de un grupito por aquí, de otro grupito por allá. No es la iglesia a nivel de grupo, porque el ser grupo no significa que sea cuerpo. No es una entidad de grupo, es una entidad de cuerpo. Es identidad no de grupo, es identidad de cuerpo. El Señor no vino a hacer grupos, Él vino a hacer su cuerpo y a redimir su cuerpo, a fortalecer su cuerpo. Él nutre su cuerpo. Ahora, por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos en la vida de cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos establecer el reino de Dios y colocar a todos los enemigos de Jesucristo, que son los enemigos de la iglesia, bajo la planta de los pies. ¿Quién es la responsable de ejecutar eso? De ser el instrumento de Dios, el recurso de Dios. Es la iglesia, que es su cuerpo, la que se está preparando como esposa del Cordero. De esa iglesia es la que está hablando aquí, y de esa iglesia que se expresa como cuerpo, como la esposa de Cristo. Esto no se va a hacer cuando Él ya lleve la iglesia al cielo. Esto es aquí en la tierra. Esto es lo que la iglesia, ahora entendiendo que es una novia comprometida, desposada, por eso le llama la esposa de Cristo que se ha preparado. ¿Cómo se prepara la iglesia? No solo expresando su unidad, sino en vista de que vive en esa unidad como cuerpo. Por eso es que establece el reino de Dios y coloca a los enemigos bajo la planta de los pies. La iglesia que no vive como cuerpo, vamos hacia atrás, es una iglesia que no vive en la unidad, en el vínculo de la paz, sino que no le importan los problemas, los celos, las iras, las contiendas, no le importan los conflictos, los deja pasar a su tiempo, según él cree que el olvido o el tiempo olvida todas las cosas. No es así. Esta iglesia es la iglesia que se prepara para dar la talla y para ser aprobada de vencedora. No se descuida y cumple la razón de ser la novia comprometida, de ser la desposada,
Dice la Escritura que os desposé como virgen delante del Señor, precisamente para presentarla como una virgen pura y sin mancha delante de Dios. Es necesario entonces que nosotros cuidemos eso. Y la palabra desposada, por ejemplo, aquí mismo en 2 Corintios capítulo 11, nos habla de ese término. Es un término que la iglesia no lo maneja, pero dice, por ejemplo, aquí, porque os celo con celo de Dios, 2 Corintios 11:2, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La palabra desposada que significa comprometida ya, pero no solo comprometida, sino una iglesia que ya vive como esposa, que legalmente va a ser en las bodas del Cordero el hecho de aplicación legal en las bodas del Cordero, el casamiento, las bodas. Eso es cierto, pero ella ya se expresa como tal. El problema es que la iglesia vive como novia y está esperando casarse como novia. Pero aquí está hablando de una novia comprometida, desposada. ¿Qué significa alguien desposada? Que ya se expresa como esposa, no solo que está comprometida, sino que vive ya comprometida, se expresa como una comprometida, actúa como una comprometida y todas sus actividades son tales como una comprometida. ¿Qué es entonces la vida de una comprometida? Es la vida de una esposa. Por eso es que hoy las parejas, en lo natural, en lo normal, en el sentido humano, hoy son novias, el problema es que se casan y siguen siendo novias. ¿En qué sentido? En que como no se prepararon, nunca aprendieron a servir, nunca prepararon a funcionar, nunca prepararon en casarse, nunca pensaron en prepararse para vivir como esposas. Y quieren seguir viviendo como novias. Y quieren que el esposo la atienda como novia. Y ellas atienden al esposo como novio, cuando ya es esposo, ya es otro nivel, o como decimos en buen chapín, ya es otro rollo. Pero el problema es que siguen viviendo como tales. Y es ahí el problema que se da, las fricciones, los conflictos. No se prepararon para ser esposas. ¿Por qué? Aunque se comprometieron, no vivieron como comprometidas. El ejemplo de Esther, cuando ella se preparó para ser reina, ella no solo era una doncella preparándose para ser reina, ella se presentó ante el rey como toda una reina, viviendo como reina, caminando como reina, expresando como reina, actuando como reina, incluso cuando estuvo delante del rey, porque le agradó a sus ojos, porque él no la vio como una doncella, él no lo vio como una doncella que se estaba preparando para ser reina, él la vio como toda una reina y por eso ganó su corazón. El problema de la iglesia es que no está actuando como la esposa de Cristo, sino solo está actuando como una novia que quiere beneficios, que quiere ser cuidada, que quiere ser atendida, que quiere ser consentida, que quiere ser, por eso dice, protégeme, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, socórreme, Señor, sácame de este problema. Eso es expresiones de novia, pero no de una comprometida. Y esta expresión de aquí, el vivir como cuerpo de Cristo, porque está hablando aquí en Efesios 4:16 del cuerpo, pero el 15 está hablando de que Cristo es la cabeza. Y recuerde que la cabeza no puede ser, o el cuerpo no puede ser diferente a la cabeza. Ni puede estar en un lugar la cabeza y en otro lado el cuerpo. Ni la cabeza puede estar haciendo una cosa y el cuerpo otra cosa. Cuando hoy en día, como la iglesia vive como novia, pero no comprometida, no desposada, por eso es que Cristo como cabeza está haciendo algo, pero ahora la iglesia solo esperando que Cristo le haga todo. Que la sane, que la bendiga,
que la socorra, que la saque de las crisis, que la levante, que la sostenga, que la limpie, que la santifique, todo que se lo haga. Esta iglesia que vemos aquí, que es el cuerpo de Cristo, y que se ayudan mutuamente para crecer y desarrollar, es precisamente para que funcione como tal, con la responsabilidad del caso y con la responsabilidad de cumplir el propósito del Señor. Y ese propósito, uno de ellos, es que ponga a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Una novia quiere que sea el novio, en este caso Cristo, que es la cabeza, que Cristo le ponga a los enemigos bajo la planta de los pies. Cuando aquí dice que puso él bajo la planta de sus pies, que es su iglesia, y luego dice que es su cuerpo, y que la iglesia ponga a los enemigos, la aplicación de todo esto es de una iglesia que entiende que es cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando está hablando del cuerpo, no está hablando de una novia consentida o de una novia que hay que estarla beneficiando y beneficiando. Gloria a Dios, porque eso sucede en Cristo, pero más que eso, es producto de una iglesia como cuerpo que actúa, que funciona y que vive como tal. Y eso es ayudarme mutuamente, porque el que yo esté cumpliendo con el propósito del Señor y el hermano y el pastor y el discipulador y todos juntos, no arriesgamos el propósito de Dios, sino estamos haciendo que el propósito de Dios se cumpla. La otra cosa que yo veo aquí, hay muchas cosas que podríamos hablar sobre esto, pero esto hace de una iglesia victoriosa y vencedora. Una iglesia que se cumple lo que dice en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia, pero mire qué iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Fíjese bien este orden, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es las puertas del infierno la que van a estar tomando una actitud de cuidado, de defensa y de protección y de ataque. Sin embargo, hoy es la iglesia la que tiene que estarse protegiendo de las trampas del enemigo, protegiendo de las circunstancias del enemigo, y cuando llega a una ciudad empieza a actuar, a querer tomar todo lo que el Señor le ha dado cuando el Señor ya se lo dio. Y ahora es la iglesia la que trata de como dice, las puertas del infierno no prevalecerán, pero ahora es la iglesia la que trata de no prevalecer contra las fuerzas de las tinieblas. Hay una equivocación en función de la iglesia. Es la iglesia la que se mantiene firme, sólida, porque es el cuerpo de Cristo y expresa a Cristo, y dice que es las puertas del infierno que no prevalecen. Van a venir a atacar, pero ¿qué va a pasar? No pueden. Van a venir a afectar, pero no pueden, porque ellos no es la iglesia la que está atacando. Hoy en día la iglesia le ataca, echemos fuera el demonio, hay un negocio, saquemos al demonio aquí de pobreza, de escasez, de descontrol, de expresión, de prosperidad, saquemos todos esos demonios que están afectando. Es la iglesia la que está atacando. Es la iglesia la que está tratando como defendiéndose de las trampas del enemigo. Cuando aquí dice que es el enemigo el que se está defendiendo de las obras de las tinieblas. El enemigo es el que se está defendiendo de una iglesia que se mantiene vencedora y victoriosa. Lo voy a ilustrar de esta manera, la actitud de la iglesia. Mire aquí en Éxodo capítulo 3, lo que es la vida, en este caso del pueblo de Israel. Y nos ilustra lo que debe ser la vida de la iglesia. Éxodo capítulo 3, y nos dice sobre esto.
Qué importante es que conozcamos esto, nos ejemplifica o nos ilustra esta vida de cuerpo, esta vida respondiendo al llamado o a la expresión que tenemos en Cristo Jesús y de esta manera poder funcionar como tal. Éxodo capítulo 1 y versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Fíjese, el Señor dijo fructificad y multiplicad. Le dijo incluso a Noé en Génesis 9, fructificad y multiplicad. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cumpliendo el propósito de Dios, fructificando y multiplicándose. Pero ahora vea esto. Versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién era el que estaba diciendo esto? No era el pueblo de Israel, sino era ¿quién? Era el rey. Pero hoy la iglesia ve a las fuerzas de las tinieblas mayor que la iglesia. Y por eso es que anda atemorizada. Todas las veces que actúa está reprendiendo, está atacando. Ahora mire esto, versículo 9, y aquí el pueblo, los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Tanto más se multiplicaban y crecían. No era el pueblo el que estaba el afligido, no era el pueblo el que se estaba reuniendo para ver qué hacía para destruir al faraón. El pueblo estaba cumpliendo el propósito de Dios de fructificar y de multiplicarse. Ellos, a pesar de que más los oprimían, ¿qué pasó? Dice, más se multiplicaban. Hoy el enemigo oprime un poquito a la iglesia y ¿qué pasó? Se divide, se parte, se pelean los hermanos, se enferman, resultan todos enfermos y algunos empiezan a morirse. ¿Cuántas cosas empiezan a suceder? ¿Por qué? Porque no es, dice que son las puertas del infierno las que no van a prevalecer. Pero en este caso es la iglesia la que está con el miedo y el temor y atacando en vez de tomar su lugar de autoridad. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No se puso a atacar, no se puso en conflicto, no dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde está Dios? Sencillamente siguieron fructificando y multiplicándose. Siguieron cumpliendo el propósito que Dios había hecho desde el principio. Y que Dios les había dicho de fructificar y de multiplicarse. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Quién era el que estaba analizando y reuniendo a la gente para ver qué hacían? No era el pueblo de Israel, sino era el faraón, era el rey. Hoy en día se reúne la iglesia para ver cómo destruye las obras de las tinieblas, cómo deshace los centros de espiritismo, cómo ataca aquí, cómo hace esto, cómo toma la ciudad. Es la iglesia la que está preocupada por eso, cuando en este caso era el enemigo el que estaba preocupado. Y eso nos enseña la Escritura que debe ser. Por ejemplo, cuando Jesucristo llega, aquí en Marcos capítulo 1, y llega a la sinagoga, ¿qué pasó? Él sencillamente llega, entra, y ¿quiénes son los que empiezan a manifestarse? No fue Jesús el que entró, pues aquí fuera todos los demonios aquí metidos en la sinagoga, la sangre del cordero de los machos cabríos. No realizó ningún oficio sacerdotal judío.
Él se mantuvo en la línea de que ahí estaba y llegaba el ungido de Dios. Así debe expresarse la iglesia. Por eso es que no debe arriesgar el propósito. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 23. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Él no llegó a reprender espíritus, pero los espíritus se empezaron a manifestar. No era Jesús el que llevaba una actitud de ataque, fue el enemigo el que tuvo una actitud de ataque. Ahora, mire ahora, ¿qué dice? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mire, el enemigo sabía para qué había venido Jesús. Y fue el enemigo el que se mató, se manifestó y se empezó a expresar el propósito por el cual había venido Jesús. Jesús tranquilo. Pero hoy es la iglesia la que entra ahí, que ataque, que en el nombre de Jesús, y que te reprendo, y que te ato, y te saco, y te desato, y que Jesús tranquilo, manifestando y estableciendo el reino de Dios. Fueron los demonios los que empezaron a decir para qué ha venido. Hoy es el tiempo que la iglesia exprese la gloria de Dios a través de una expresión de la vida de Cristo, de la autoridad de Cristo, de la posición en Cristo, y son los demonios que tienen que reconocer para qué está establecida la iglesia, para manifestar y notificarles la supereminente grandeza del poder de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Eran los demonios los que le salieran al alcance, no era Jesús el que salía a buscar demonios, ni a ver cómo liberaba la ciudad ni la sinagoga. ¿Por qué razón? Porque Jesús se mantenía cumpliendo el propósito de Dios. Y hoy la iglesia, gracias a Dios, Misión Cristiana del Calvario ya no lo hace. Pero antes recuerdo que se iniciaba un servicio y atando demonios, sacamos el demonio de aquí. La iglesia venía desde ya viendo demonios en la iglesia, cuando dice Jehová está en su santo templo. Cuando dice que donde 2 o 3 están congregados, ahí está Él. Pero ¿qué pasaba cuando la iglesia se reunía? Empezaba a echar fuera demonios y atacar demonios. Hoy en día, por ejemplo, vamos a una ciudad o llegamos a una ciudad, en nombre de Jesús tomamos esta ciudad y ahora esta ciudad es nuestra ciudad, echamos fuera todo principado, toda potestad, atacamos todo esto y lanzamos fuera todas las tinieblas. Pero sí dice que ya colocó a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Y empezamos como a querer tomar posición de la ciudad. Mire qué hizo Jesús. Solo se lo voy a contar porque esto lo voy a dejar para, no una próxima, pero sí para una enseñanza después. Ahora bien, vea esto. Jesús llega a una ciudad de Gadara. Encuentra a endemoniados, los que se conocen como los endemoniados gadarenos. Dice la Escritura que nadie quería entrar a esa ciudad, porque esa ciudad estaba dominada y controlada por estos endemoniados. Cualquier ministerio hoy hubiera dicho, no pasemos aquí, no es provocar, sino pasemos a otro lado y rodeemos la ciudad y seguimos adelante. Jesús viene, entró a Gadara, pero no entró en nombre de mi Padre, echó fuera todos los demonios, la sangre de los corderos, de los machos cabríos. No entró así. ¿Cómo entró Jesús? Normal. Así debe ser el estilo de la vida de la iglesia. El reconocer que sus enemigos están bajo la planta de sus pies. Ahora bien, ¿qué dice? ¿Qué pasó ahí? Fueron los demonios los que empezaron a manifestarse y lo que le rogaron que lo sacara de ahí.
¿Qué pasó? Jesús llegó a tomar posesión de la ciudad, pero no llegó a arremeter con los demonios, sino a los demonios los que venían contra Jesús. Y Jesús solo manifestó la autoridad y la posición que tenía, estableciendo el reino de Dios. Es así como Dios quiere la iglesia, pero es así como va a funcionar la iglesia como cuerpo, pero siempre y cuando mantenga su unidad. Si no, solos no podemos. ¿Cómo es que lo vamos a lograr la victoria y la colocación de las fuerzas de las tinieblas bajo la planta de nuestros pies? No como individuos, sino como cuerpo de Cristo. Pero si vamos a vivir como cuerpo, vamos a vivir en la realidad de cuerpo, unidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La otra cosa que yo miro aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando yo vivo como cuerpo, cuido el desarrollo y el crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo para que llegue a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Yo soy parte de ese crecimiento. Yo soy parte de ese desarrollo. Yo soy parte de esa edificación. No es que a mí me llega el crecimiento, a mí me llega la edificación solo por lo que hacen los demás, sino yo soy parte activa. Yo cuido ese crecimiento, yo cuido ese desarrollo, yo cuido esa edificación, yo cuido ese establecimiento del reino de Dios para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando yo reconozco que soy cuerpo de Cristo, cuido el crecimiento, cuido el desarrollo, cuido la edificación en amor. ¿Qué significa crecimiento? ¿Qué significa edificación y qué significa desarrollo? La palabra crecimiento tiene que ver con estatura y por eso es que les habla la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tienen que llegar a un nivel de crecimiento, no solo crecimiento espiritual, sino también crecimiento numérico. Cuando yo entiendo que soy parte del cuerpo, yo cuido el crecimiento de la iglesia. La Escritura dice que el Señor en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis nos habla de una iglesia donde hay millones de millones que alaban y adoran al Señor. Ahora, esos millones hay que alcanzarlos. Y si la Escritura ahí ya nos presenta un hecho, es que esta iglesia como cuerpo es una iglesia que se multiplica, que crece, que prospera y que cumple su función. No es un cuerpo pasivo, no es un cuerpo atrofiado, no es un cuerpo enfermo, sino es un cuerpo donde dice según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, está hablando de la actividad. En otras palabras, no está hablando de una iglesia pasiva. Por eso es que en la iglesia que es cuerpo de Cristo, en cualquier otra iglesia podrá existir. Pero en la iglesia que es cuerpo de Cristo no existe ningún hermano pasivo. Si existe un hermano pasivo, se equivocó de iglesia. Está pensando en una iglesia muy diferente a la del cuerpo de Cristo. Pero esta iglesia está hablando de actividad. Entiende que tiene una función, que tiene algo que hacer. Y cuida este crecimiento, y crecimiento, ella cuida su multiplicación. Entonces no es de que crece de vez en cuando, crece constantemente, se multiplica constantemente. Volvemos al caso del pueblo de Israel. ¿Por qué atemorizó al rey el pueblo de Israel? ¿Por qué llegó a ser fuerte? ¿Por qué se fortaleció? ¿Y por qué llegó a ser mayor? Porque crecían y se multiplicaban, fructificaban y se multiplicaban.
Esta iglesia que es cuerpo de Cristo entiende que es parte de un crecimiento que debe tener. Todo cuerpo tiene células y las células están conformadas y genéticamente para crecer, para multiplicarse. Entonces, como cuerpo crece, como cuerpo se multiplica, pero cuida de cumplir ese propósito. Entonces todos, el hecho de que yo esté unido entre sí, bien concertado, y que me ayudo mutuamente, es que no solo dejo que unos crezcan, que unos se multipliquen, sino todos nos ponemos en ese plan y en ese propósito de Dios de crecer y de multiplicarnos. ¿Por qué? Porque todos somos, en este caso, hablando de este cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Cuando estamos unidos entre sí, ¿cómo me ayudo yo mutuamente? Creciendo y multiplicando yo, creciendo y multiplicando el otro, creciendo y multiplicando el otro, y creciendo y multiplicándonos todos. Pero también habla del desarrollo. El desarrollo es cuando yo voy madurando. Cuando yo voy madurando, yo voy cambiando de la forma, dejo de ser niño, voy a hablar nada más de 3 rangos, aunque hay más, pero niño, está el adolescente, está el joven y está el adulto. Ahora voy precisamente creciendo, pero voy alcanzando otro nivel. Y no solo voy pasando de edades, sino voy pasando de niveles. Por el hecho de tener 30 o 40 o 50 o 60 años no significa que sea maduro. Algunos piensan que porque alguien ya es de edad avanzada, como decimos aquí en Guatemala, viejito, que por eso es maduro. No, puede seguir siendo niño. La madurez no tiene que ver necesariamente con la edad. La madurez tiene que ver con el desarrollo, con la transformación de mi vida, que yo vaya aplicando todo lo de Cristo en mí, toda la aplicación de Cristo en mi vida y mi experiencia de manifestar la vida de Cristo en mí. Eso es desarrollar, es madurar, es alcanzar la madurez. Y como hijos maduros, dice que yo voy a levantarme en el nombre de Jesús y que la misma creación gime a una. ¿Por qué razón? Porque está clamando por la obra de estos hijos maduros, no de hijos nada más, sino de hijos maduros para que se levanten para restaurar la creación y liberarla. En Romanos capítulo 8. Y versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué significa esa palabra hasta ahora? Que no todo el tiempo va a estar así, que va a haber alguien que la libere, que va a haber alguien que la va a desatar de la corrupción. ¿Y quiénes son? La manifestación de los hijos de Dios, y aquí está hablando de hijos maduros. Por eso es que cuando dice aquí, para ir edificándose en amor, creciendo y para ir edificándose en amor, es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha puesto para liberar, dice que será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿Y quiénes son los que la van a liberar?
no son los ángeles, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, no la que se cree novia, sino la que está comprometida con Cristo, funcionando desde ya como esposa, que sabe que tiene responsabilidad, que sabe que tiene funciones que hacer, que no está llegando ante el rey como una doncella, sino llega ante el rey tal y como debe ser. Es por eso que se hace necesario que la iglesia esté preparada como cuerpo de Cristo, pero no podrá expresar estas cosas como cuerpo si no se mantiene unido en un mismo sentir, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También habla de la edificación, para ir edificándose en amor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, aquí mismo en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, habla de la importancia de edificar. 1 Corintios capítulo 3, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, habla de levantar, construir, de construir. Si alguno, ¿qué dice? Edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, fíjese bien. Está hablando de construir, de edificar algo, en este caso es el templo de Dios. Pero dice que esa obra va a ser probada. Y algunos edifican con heno, con hojarasca y con madera, cosas temporales, cosas que son circunstanciales y que pasan. Sin embargo, dice que otros construyen y edifican con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero habla de la importancia de construir y edificar. ¿Pero qué estamos edificando? El templo de Dios. El templo de Dios somos como cuerpo de Jesucristo. Entonces, el templo de Dios es la habitación de Dios. Entonces, cuando yo no vivo como cuerpo, ni me expreso como cuerpo, yo estoy dejando de construir la habitación de Dios, donde Dios permanece y donde Dios está. No estoy hablando del templo material, estoy hablando del templo como cuerpo de Jesucristo. Por eso dice que la Escritura que nosotros somos, en Pedro, nosotros somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque somos parte de una construcción. No solo nos estamos edificando como cuerpo, sino en la habitación de Dios, como templo del Espíritu Santo. Ahora, por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿por qué es esa palabra, no sabéis que sois templo de Dios? No es que esté poniendo en duda si son o no son templo. Más bien les está diciendo, no sabéis. ¿Qué está diciendo? Que ellos no lo sabían, no habían reaccionado en edificarse. ¿Por qué? Porque al edificarse como cuerpo de Cristo, estaban edificando el templo de Dios, la morada de Dios, la habitación de Dios, donde Dios está y donde el Espíritu de Dios mora en vosotros y se expresa en nosotros. Por eso es importante la vida de cuerpo. Hoy solo estamos viendo dos aspectos o tres aspectos. Uno es el vivir como cuerpo para poner y permanecer a los enemigos bajo la planta de los pies, y eso solo lo puede hacer la iglesia que es cuerpo. Y esa iglesia que es cuerpo porque solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
pero también es la iglesia que cuida su crecimiento, su desarrollo, pero también su edificación. Por lo tanto, se multiplica, por lo tanto se mantienen unidos en el propósito de Dios y en el plan de Dios. En otras palabras, es una iglesia que entiende que como cuerpo es la expresión de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque donde está Cristo está su cuerpo. Y donde está su cuerpo está Cristo, porque Cristo es la cabeza. Pero es un cuerpo según el orden y el propósito de Dios, y para eso tenemos que estar unidos. No podemos reprender al enemigo como individuos nada más en relación a establecer el reino de Dios en la tierra. Eso lo hace el cuerpo. Yo puedo reprender un ataque personal o cosas que vengan, sí, pero ya a nivel de establecer el reino de Dios es función de cuerpo. Por eso precisa que yo sea solícito en guardar la unidad del Espíritu y que me ayude mutuamente. Ahora, ¿cómo me ayudo mutuamente? Cumpliendo mi responsabilidad, estando en el nivel, en la relación correcta, estando en el punto correcto, en la voluntad de Dios correcta, haciendo lo correcto, lo que me corresponde. Entonces vamos a responder como iglesia y como cuerpo de Jesucristo para la gloria y el engrandecimiento del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Entonces sí se va a estar edificando el templo de Dios, donde la gloria y la honra será solamente para Él, donde reconocemos que fuimos criados y fuimos hechos para gloria de Él. Como dice la Escritura, porque para gloria mía los he creado. Efesios mismo dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Por eso es que le adoramos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pero también porque somos templo de Dios. Cuando yo adoro a Dios, no solo estoy cumpliendo una función de cuerpo, estoy cumpliendo una función de templo, porque el templo es el lugar de la adoración a Dios. En el templo, en el tabernáculo se caracterizaban por dos cosas: la presencia de Dios y la adoración a Dios. Por eso es que el Señor nos ha estado hablando sobre la intimidad con Él, la relación correcta con Él, pero también nos está hablando sobre el crecimiento y el desarrollo que debemos de tener. Al crecer como cuerpo, crecemos también como el templo del Espíritu Santo, donde el nombre de Jesucristo es formado y es establecido para la gloria de su nombre. Fuimos creados para alabanza de Él. Fuimos creados para que su nombre fuese glorificado. Pero ¿cómo va a ser posible? Cuando todas las coyunturas que se ayudan mutuamente van cumpliendo cada una su función propia y activan y funcionan como tal, y van creciendo y edificándose en amor. ¿Por qué? En aquel que es la cabeza, que es Cristo. Recuerde, el cuerpo no puede estar aparte de la cabeza, ni fuera de la cabeza, ni en otro lugar donde está la cabeza. Es el cuerpo el que está donde está la cabeza. Y gloria a Dios, por eso es que hemos sido colocados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la vida, esa es la razón de la iglesia como cuerpo. Por lo tanto, precisa que cuidemos la unidad del Espíritu. Es urgente que depongamos toda actitud que arriesgue el propósito de Dios y que juntos hagamos del propósito de Dios la gloria de su nombre, y que todo sirva para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, entendemos que nos has llamado a vivir como cuerpo. ¿Cuántas veces hemos agredido o violentado el cuerpo y no nos ha importado a veces estar en alguna diferencia con algún hermano? Pero hoy, en el nombre de Jesús, te exaltamos porque nos permites entender y comprender que necesitamos crecer, necesitamos desarrollar y edificar basado en el propósito de Dios. Pero vamos a establecer
y a notificarle a los enemigos y a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios, y a colocar y a mantener al enemigo bajo la planta de nuestros pies, para que Cristo reine y sea el Señor de nuestras vidas y de toda la tierra. Pero solo eso, solo así será y sucederá por causa de la expresión como cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús tomamos nuestro lugar y cumplimos nuestra función, y vamos a hacer lo que la cabeza dice que debemos hacer para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea su nombre. Recuerde que estos tiempos de ayuno, estamos cercanos ya a nuestros días de ayuno, 3 días de ayuno, viernes, sábado y domingo. Se terminará con un servicio de celebración el día domingo. Así que adelante a gozarnos y a disfrutar de la gloria del Señor. Algunos hermanos nos han preguntado si ese día será de siembra o no habrá siembra ese día. Recuerde que la siembra es un estilo de vida y debe llevarlo y debe hacerlo. Y esa siembra va a servir para la casa del Señor allí, y para que esa casa esté hermosa y exprese la gloria y el poder de Jesucristo. Los diezmos serán traídos aquí para Reforma, pero la casa del Señor será bendecida por el mismo cuerpo de Jesucristo. No se detenga, busque al Señor. Recuerde que son con los mismos principios, pero con resultados más profundos. Es para que haya una relación más profunda, una intimidad más profunda con Dios. No es para peticiones y oraciones, es para tener una intimidad más fuerte, más intensa con nuestro Señor Jesucristo, más profunda. En otras palabras, es crecimiento en nuestra relación correcta con Dios. Que Dios nos bendiga, y sé que esta semana será gloriosa, estupenda, maravillosa, y no hay palabras para expresar lo que se sucederá en estos 3 días de ayuno. Será glorioso, no se la pierda. Métase y disfrutará de la gloria de Dios, porque la atmósfera está preparada para su manifestación y su presencia en medio de nosotros. Que Dios les bendiga.